Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico y si no es así, prepárense porque este vídeo les va a subir el ánimo al instante. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de romance, drama, emociones a flor de piel y por supuesto galanes turcos que te robarán el corazón. Si lo adivinaron, vamos a hablar de dramas turcos juveniles que te enamorarán. Si eres como yo y te encanta perderte en historias de amor complicadas, triángulos amorosos que te hacen suspirar, y personajes que te hacen reír, llorar y gritarle a la pantalla, entonces estás en el lugar correcto. Turquía se ha convertido en una potencia en la producción de series y telenovelas, y sus dramas juveniles son especialmente adictivos. Tienen una fórmula mágica que combina romance, comedia, intriga y un toque de cultura que los hace únicos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en mi lista de recomendaciones, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan de nada. Aquí encontrarán reseñas de series, películas, noticias de espectáculos y mucho más. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Y ahora sí, empecemos con el drama. Para empezar, hablemos de Aşk 101 o Amor 101, una serie original de Netflix que conquistó corazones en todo el mundo. Esta historia nos traslada a la Estambul de los años 90, donde un grupo de estudiantes rebeldes está a punto de ser expulsado de la escuela. Para evitarlo, deciden unir fuerzas para que su profesora favorita se enamore de un profesor de deportes, y así ella tenga una razón para quedarse y abogar por ellos. Lo que no saben es que en el proceso, ellos mismos encontrarán el amor y aprenderán valiosas lecciones sobre la vida, la amistad y la aceptación. Aşk 101 es una serie fresca, divertida y conmovedora que te dejará con una sonrisa en el rostro y un nudo en la garganta. Los personajes son entrañables, la trama es original y la banda sonora es absolutamente increíble. Si aún no la has visto, corre a Netflix ahora mismo. Pero Aşk 101 es mucho más que una simple historia de amor adolescente. Profundiza en temas como la rebeldía juvenil, la presión social, la búsqueda de la identidad y la importancia de la amistad. Cada personaje tiene su propia lucha interna y su propio arco de desarrollo, lo que los hace aún más cercanos y reales. Isik, por ejemplo, es la líder del grupo, una chica inteligente y ambiciosa que sueña con ir a la universidad, pero se siente atrapada por las expectativas de su familia. Eda es la rebelde sin causa, una chica que se esconde tras una fachada de dureza para ocultar su vulnerabilidad. Osman es el cerebrito del grupo, un chico tímido y reservado que tiene dificultades para encajar. Y Kerem, el chico problema, esconde un corazón sensible detrás de su actitud desafiante. La serie también aborda temas importantes como la salud mental, el acoso escolar y la discriminación. Lo hace de una manera sutil y respetuosa, sin caer en clichés ni simplificaciones. Aşk 101 es una serie que te hace reflexionar sobre la vida, sobre las relaciones humanas y sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. Y por supuesto, la ambientación en los años 90 le da un toque nostálgico que la hace aún más especial. La música, la moda y la cultura de la época están presentes en cada detalle, transportándonos a una época en la que la vida parecía más sencilla y las posibilidades infinitas. Siguiendo con las series que te harán suspirar, no puedo dejar de mencionar Senkalkam o Love is in the Air, una comedia romántica que se convirtió en un fenómeno global. Esta serie nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero su beca es cancelada inesperadamente. Culpa de esto a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. El destino los une cuando Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses para ayudarlo a recuperar una inversión. Lo que empieza como un acuerdo de negocios, pronto se convierte en algo mucho más profundo. Senkalkam es una serie adictiva, llena de momentos divertidos, situaciones inesperadas y, por supuesto, mucho romance. La química entre los protagonistas es innegable y la historia te atrapa desde el primer momento. Además, los paisajes de Estambul son simplemente espectaculares. Prepárense para maratonear esta serie porque no podrán parar de verla. Pero más allá del romance, Senkalkam explora la importancia de perseguir tus sueños, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Eda es un ejemplo de perseverancia y determinación, una joven que no se rinde ante las dificultades y lucha por alcanzar sus metas. La serie también aborda temas como la amistad, la familia y la importancia de la honestidad en las relaciones.
Los amigos de Eda son un pilar fundamental en su vida, brindándole apoyo y aliento en los momentos difíciles. Y la relación de Serkan con su familia, aunque compleja, es un elemento clave en su desarrollo personal. La serie también destaca por su humor inteligente y sus diálogos ingeniosos. Las interacciones entre Eda y Serkan son especialmente divertidas, llenas de sarcasmo y pullas que te harán reír a carcajadas. Pero también hay momentos de ternura y emoción que te tocarán el corazón. Senkalkam es una serie que te hace sentir, que te hace reír y que te hace creer en el amor. Y por supuesto, la belleza de Estambul es un personaje más de la serie. Los paisajes, la arquitectura y la cultura de la ciudad están presentes en cada episodio, creando una atmósfera mágica y romántica. Ahora, si buscan algo un poco más dramático y con toques de misterio, les recomiendo Kardeş Okuklar, o Children of Sisters. Esta serie nos presenta la historia de dos hermanas, Umay y Umran, que fueron separadas en su juventud y viven vidas muy diferentes. Umay es una mujer ambiciosa y adinerada que vive en Estambul, mientras que Umran vive en un pueblo costero con su hija Hayat. El destino las vuelve a unir cuando Hayat decide ir a Estambul en busca de una mejor vida. Sin embargo, su llegada desatará una serie de secretos y conflictos que pondrán a prueba los lazos familiares. Kardeş Okuklar es una serie intensa y emotiva que explora temas como la familia, el amor, la ambición y el perdón. Las actuaciones son impecables y la trama te mantiene en vilo hasta el final. Si te gustan las historias con giros inesperados, esta es una serie que no te puedes perder. Kardeş Okuklar no es una serie para corazones sensibles. Prepara los pañuelos porque las lágrimas están garantizadas. La serie explora la complejidad de las relaciones familiares, las heridas del pasado y la capacidad del ser humano para perdonar y amar. Umay es un personaje complejo y ambivalente, una mujer que ha sacrificado su felicidad personal en aras del éxito profesional. Su relación con su hermana Umran está marcada por el rencor y el resentimiento, pero también por un profundo amor fraternal. Umran, por su parte, es una mujer humilde y bondadosa que ha dedicado su vida a cuidar de su hija Hayat. Su reencuentro con Umay desatará una serie de secretos que cambiarán sus vidas para siempre. Hayat es el personaje central de la serie, una joven inocente y soñadora que se ve arrastrada a un mundo de intrigas y ambiciones. Su llegada a Estambul desatará una serie de conflictos que pondrán a prueba su fortaleza y su capacidad para perdonar. La serie también explora temas como la lucha de clases, la corrupción y el poder. Los personajes de Kardeş Okuklar son complejos y realistas, con sus virtudes y sus defectos. Las actuaciones son impecables y la trama te mantiene en vilo hasta el final. Si te gustan las series que te hacen pensar y sentir, esta es una opción excelente. Cambiando un poco de género, si lo que buscan es una serie con un toque más juvenil y divertido, les recomiendo Erkenci Kuş o Early Bird. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día, decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad para ayudar a su familia. Allí conoce a Khan, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y apasionado. Entre ellos surge una atracción instantánea, pero su relación estará llena de obstáculos y malentendidos. Erkenci Kuş es una serie fresca y entretenida que te hará reír a carcajadas. Los personajes son carismáticos, la trama es ligera y la química entre los protagonistas es palpable. Además, los paisajes de Estambul y los alrededores son simplemente hermosos. Si buscas una serie para desconectar y pasar un buen rato, esta es una excelente opción. Pero Erkenci Kuş es más que una simple comedia romántica. Es una historia sobre la búsqueda de la identidad, la superación personal y la importancia de seguir tus sueños. Sanem es una joven creativa y talentosa que se siente atrapada por las expectativas de su familia. Su trabajo en la agencia de publicidad le brinda la oportunidad de descubrir su potencial y de desarrollar su pasión por la escritura. Khan es un hombre libre y aventurero que ha dedicado su vida a viajar y a fotografiar el mundo. Su encuentro con Sanem le abre los ojos a la posibilidad de encontrar el amor y de construir una vida en Estambul. La serie también destaca por su humor fresco y sus situaciones cómicas. Las interacciones entre Sanem y Khan son especialmente divertidas, llenas de malentendidos y situaciones embarazosas. Pero también hay momentos de ternura y romance que te tocarán el corazón. Erkenci Kuş es una serie que te hace reír, que te hace soñar y que te hace creer en el amor.
Y por supuesto, los paisajes de Estambul y los alrededores son un verdadero regalo para la vista. La serie te transporta a lugares mágicos y te invita a descubrir la belleza de Turquía. Continuando con las recomendaciones, no puedo dejar de mencionar Güneş Beklerken o Waiting for the Sun. Esta serie nos cuenta la historia de Zeynep, una joven que vive con su madre en un pequeño pueblo. Un día, su madre decide enviarla a Estambul para que viva con su mejor amigo y su familia. Allí Zeynep se enamora de Kerem, un chico popular y problemático de la escuela. Sin embargo, su relación estará llena de obstáculos y secretos del pasado. Güneş Beklerken es una serie que combina romance, drama y acción de una manera muy efectiva. Los personajes son complejos y las situaciones son muy intensas. Si te gustan las historias con giros inesperados y personajes que te hacen sentir, esta es una serie que te encantará. Güneş Beklerken es una serie que te engancha desde el primer momento. La trama está llena de misterios y secretos que se van revelando poco a poco, manteniendo al espectador en vilo hasta el final. Zeynep es un personaje fuerte y valiente que se enfrenta a numerosos obstáculos en su vida. Su relación con Kerem es apasionada y turbulenta, llena de altibajos y de momentos intensos. Kerem es un chico problemático que esconde un corazón sensible detrás de su actitud desafiante. Su relación con Zeynep le ayuda a madurar y a superar sus traumas del pasado. La serie también explora temas como el acoso escolar, la violencia familiar y la importancia de la amistad. Los personajes de Güneş Beklerken son complejos y realistas, con sus virtudes y sus defectos. Las actuaciones son impecables y la trama te mantiene en vilo hasta el final. Si te gustan las series que te hacen sentir y que te mantienen en tensión, esta es una opción excelente. Finalmente, para cerrar con broche de oro, les recomiendo Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Esta serie nos cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que vive en un barrio marginal de Estambul. Un día, conoce a Selim, un abogado exitoso que decide ayudarlo y llevarlo a vivir con su familia en un barrio exclusivo. Allí, Yaman se enamora de Mira, una chica rica y popular que tiene sus propios problemas. Medcezir es una serie que explora temas como la clase social, el amor, la amistad y la familia. La trama es adictiva y los personajes son muy bien desarrollados. Si te gustaba DOC, definitivamente tienes que ver esta versión turca. Medcezir es una serie que te transporta a un mundo de lujo y glamour, pero también te muestra la realidad de la desigualdad social y las dificultades de la vida. Yaman es un personaje carismático y luchador que se enfrenta a numerosos desafíos en su intento de adaptarse a su nueva vida. Su relación con Mira es apasionada y complicada, llena de obstáculos y de diferencias sociales. Mira es una chica rica y popular que esconde una gran vulnerabilidad detrás de su fachada de perfección. Su relación con Yaman le ayuda a descubrir su verdadero yo y a superar sus miedos. La serie también explora temas como la adicción, la enfermedad mental y la importancia de la familia. Los personajes de Medcezir son complejos y realistas, con sus virtudes y sus defectos. Las actuaciones son impecables y la trama te mantiene en vilo hasta el final. Si te gustaba DOC, esta versión turca te encantará. Tiene el mismo espíritu y la misma esencia, pero con un toque turco que la hace única y especial. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de mis recomendaciones de dramas turcos juveniles que te enamorarán. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series increíbles que Turquía tiene para ofrecer. Les invito a explorar y descubrir sus propios favoritos. En resumen, hoy les he presentado una selección de dramas turcos juveniles que abarcan desde comedias románticas hasta historias más dramáticas y con toques de misterio. Les he hablado de Aşk 101, Senkalkam, Kardeş Okuklar, Erkencikus, Güneş Beklerken y Medcezir. Cada una de estas series tiene algo especial que la hace única y adictiva. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se animen a ver alguna de estas series. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su drama turco juvenil favorito? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean amantes de los dramas turcos, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan de nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.